central, ¿sí? Todas esas páginas en donde estaban bien detallados todos los pares craneales con sus acciones y las imágenes, me pareció importante y bueno, también obviamente lo deben estudiar a eso, ¿sí? Y decidí, digamos, cerrar el tema ahí, ¿sí? Para que les quede una idea bien concreta, ¿bien? Hoy día vamos a continuar con sistema linfático, ¿sí? Vamos a desarrollar un poco, seguramente la clase que viene lo terminaremos, ¿m? Y el material ya se encuentra en plataforma y bueno, ahí veo que lo subieron también al grupo, ¿sí? Para que ya lo tengan, ¿sí? Va a ser ese tema nada más, ese es el último power que les digo que deberían estudiar para el próximo parcial, ¿bien? ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar antes de iniciar? No, profe. Nada. Bien. Perfecto. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar la clase. Un momento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. Bueno, chicos, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Excelente. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno. ¿Están dormidos hoy día? ¿Qué les pasa? No se escuchan gritos. Bien. Vamos, chicos. Vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Sí? Vamos a iniciar sistema linfático y la inmunidad. Lo vamos a ver, por supuesto, dividido, ¿sí? Vamos a hablar de algunas generalidades, ¿sí? Y vamos a hablar, por un lado, de sistema linfático y por otro lado, vamos a hablar de inmunidad, ¿sí? Para que quede lo más claro posible. Considero que es un tema por ahí un poquito difícil de entender, ¿sí? Porque no es parecido, ¿sí? O sea, digamos, no es parecido a un sistema como los que hemos estado viendo, en donde tengo un conjunto de órganos, donde tengo distintas funciones, ¿sí? De este conjunto de órganos. En este caso, ¿sí? Hablamos de distintos componentes que van a formar el sistema linfático y que me van a generar a mí una de las muchas funciones, pero principalmente nuestras defensas, ¿sí? Nuestras defensas naturales, ¿sí? Defensas naturales de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, para dar inicio al tema, no, digamos como general, ¿sí? Como para hablar de algo muy general, nuestro sistema linfático, ¿sí? Contribuye a la homeostasis mediante el drenaje de líquido intersticial, ¿sí? Nosotros siempre, chicos, hablamos de homeostasis, ¿sí? Siempre les comento el tema de que cada sistema debe mantener su equilibrio, ¿sí? A través de distintas formas, ¿sí? A través de distintas funciones, formas de actuar de que tiene cada sistema. En este caso, ¿sí? En este caso, el sistema linfático contribuye a la homeostasis general de todo el cuerpo, ¿sí? Mediante una acción, ¿sí? Una acción principal, ¿sí? A ver, un momento que hay un compañero que quiere entrar, me parece. Bien. Perfecto. Bien. Bien, apaguemos los micrófonos, chicos, por favor. Bien. Entonces, nuestro sistema linfático contribuye a la homeostasis a través de una actividad muy particular, ¿sí? Que es justamente drenar líquido intersticial, ¿sí?
En algunos casos, en alguna bibliografía, o por ahí lo conocen de otra forma, suele llamarse al líquido intersticial, se le suele llamar líquido libre, ¿sí? O líquido, ¿sí? En un espacio virtual. Bien, lo vamos a ir desarrollando un poquito, ya van a ver de qué les estoy hablando cuando hablo de líquido intersticial. Bien, la idea del sistema linfático justamente es contribuir a que el cuerpo se mantenga en equilibrio mediante esta acción en particular. Ya después, obviamente, hay un montón de acciones, ¿sí? Que se relacionan a este líquido, ¿sí? Que ingresa al sistema linfático. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, ¿sí? Nuestro sistema linfático va a ayudar, justamente como lo dice, a la provisión de mecanismos de defensa, ¿sí? Tiene que ver, obviamente, con lo que dice ahí, nuestras defensas, ¿sí? Nos va a ayudar a generar defensas para poder batallar, contraatacar, ¿sí? Distintos microorganismos, ¿sí? O distintas sustancias extrañas que pueden querer atacar nuestro cuerpo. Aclaración, cuando hablo de microorganismos, pueden ser microorganismos internos, o sea, internos a nuestro cuerpo, como también microorganismos externos. Bien, y por otro lado, también entender de que nuestro sistema de defensa está permanentemente en actividad, ¿sí? No por ende, o sea, no necesariamente necesito que un microorganismo, ¿sí? Ingrese a mi cuerpo para producirme una enfermedad, sino que nosotros, ¿sí? Ya generamos distintas defensas para poder llevar el día a día. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos enfrentamos a el aire que está contaminado, el polvo, nosotros tocamos un montón de cosas que están contaminadas, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo va generando todo el tiempo distintos mecanismos de defensa, ¿sí? Obviamente, cuando esos mecanismos de defensa se rompen o son superados, ya empezamos digamos, a cursar un tipo de enfermedad, ¿sí? Como les dije recién, la homeostasis es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del organismo necesarios para sobrevivir y funcionar correctamente, ¿sí? Esto es algo de lo mismo que yo les comentaba recién. Este mantenimiento implica una batalla continua contra estos agentes nocivos, estos microorganismos internos o externos, ¿sí? Virus o bacterias. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de defensas, ¿sí? De forma muy general, esto vamos a hablarlo, por supuesto, ¿sí? Mucho más adelante, ¿sí? Lo vamos a desarrollar paso a paso, pero general, ¿sí? En general, cuando hablamos de defensa, hablamos de inmunidad, ¿sí? Que tiene nuestro cuerpo, me refiero a dos tipos de inmunidad, ¿sí? Por un lado, tengo la inmunidad innata, ¿sí? Y por otro lado, tengo la inmunidad adaptativa. Bien, entonces, la inmunidad innata, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esta inmunidad? Principalmente, ¿sí? Estas defensas están presentes desde el nacimiento, ¿sí? Son inmunidad, un tipo de inmunidad natural que nosotros la tenemos desde el nacimiento. ¿Y por qué está compuesta? ¿Sí? Este tipo de inmunidad está compuesta por una primera línea y una segunda línea de defensa, ¿sí? La primera línea de defensa, ¿sí? De esta inmunidad es justamente la piel y las mucosas, ¿sí? Cuando yo me refiero a mucosas, me puedo referir a distintas mucosas que nosotros encontramos en el cuerpo. Por ejemplo, mucosa en la cavidad oral, mucosa en la cavidad olfatoria, ¿sí? Mucosa, por ejemplo, en la uretra, ¿sí? Son distintos puntos de entrada, ¿sí? De posibles microorganismos en donde yo tengo una mucosa, ¿sí? Que justamente esto es una primera línea de defensa, que yo lo tengo de forma natural. Bien, luego tengo una segunda línea de defensa. En este caso, ya hablamos de cuando un microorganismo, un agente nocivo, ¿sí? Ya cruza esa primera línea, logra atravesarlo, ¿sí? Se activa una segunda línea de defensa, natural, como les digo, ¿sí? ¿Cuáles son esta segunda línea de defensa? Las sustancias antimicrobianas, la fiebre, la inflamación,
las células natural killers y los fagocitos. Bien, estos son distintos componentes de una segunda línea de defensas de nuestro cuerpo, que justamente estas dos sí van a conformar la inmunidad innata, ¿sí? Como bien dice acá, inmunidad innata o inmunidad inespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Inmunidad inespecífica, ¿sí? Que el ataque, ¿sí? Que va a provocar nuestro cuerpo frente a estos agentes nocivos, ¿sí? Va a ser en general. ¿Qué quiere decir? Que va a atacar cualquier tipo de microorganismo, no va a escatimar ni a dividir ni ningún tipo de agente nocivo, o sea, ningún virus, ninguna bacteria, ataca a todo lo que se cruza, ¿sí? Por decirlo de alguna forma más vulgar, ¿no? Y que se entienda, ¿sí? Ataca todo lo que se le cruza, estas dos primeras líneas, ¿sí? Por eso es que es una defensa inespecífica, ¿bien? Y luego tenemos la inmunidad adaptativa, ¿sí? La inmunidad adaptativa vendría siendo todo lo contrario, ¿sí? A la inmunidad innata. ¿En qué punto es lo contrario? Justamente en que esta inmunidad, ¿sí? Se va, como bien dice la palabra, a adaptar, ¿sí? A los distintos tipos de microorganismos que nos van a querer atacar. ¿Bien? Entonces, como bien dice la diapositiva, tiene la inmunidad innata un reconocimiento específico de cada microbio, de cada microorganismo, de cada agente nocivo, ¿sí? Ya sea un virus, una bacteria, el polvo, aire, lo que fuere, ¿sí? Lo vas a saber identificar, ¿sí? Y por ende, ¿sí? Al identificarlo, lo vas a saber atacar. Por eso es una inmunidad que se va a adaptar a ese tipo de batalla, ¿no? Y lo vas a ver atacar porque es una inmunidad muy específica, ¿sí? Y obviamente esta inmunidad está compuesta por dos tipos de células, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante también de esto, ¿sí? Está compuesta por células T y células B, ¿sí? Entonces, nuestra inmunidad natural del cuerpo está conformada por estos dos tipos de inmunidad, ¿bien? Entonces, volvemos un poquito a nuestro sistema linfático, ¿sí? Siempre el sistema linfático con la inmunidad van de la mano, están relacionados, por supuesto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la estructura del sistema linfático, de nuestro sistema linfático. Está compuesto por tejido linfático, linfa, vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos son los que van a transportar a la linfa, ¿sí? Llamémosles linfa, ¿sí? A un líquido, ¿sí? Un líquido que va a transcurrir por estos vasos linfáticos. Bien, ya les voy a explicar bien de qué se trata esto, ¿sí? Y por último, la última estructura de nuestro sistema linfático es la médula ósea. Ya vamos a ver cuál es el papel que cumple la médula ósea en este punto, ¿sí? En este aspecto. Bien. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Es cómo está conformado nuestro sistema linfático, ¿sí? Entonces, vamos a ir hablando de a poquito de esto, ¿sí? Para que se entienda. Ya que, como les dije al principio, es un sistema por ahí un poquito engorroso, un poquito complicado de entender cuál es la función, ¿sí? Y por ahí estructuralmente también suele ser un poco confuso, pero, ¿sí? Importante, ¿sí? Que tengamos en cuenta ciertas cosas. En este caso, primero y principal, las funciones, ¿sí? Las funciones generales que tiene el sistema linfático son estas que nosotros encontramos acá abajo, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones? ¿Sí? Drenaje del exceso de líquido intersticial, ¿sí? Lo que va a hacer nuestro sistema linfático es absorber líquido que se encuentra libre, líquido que se encuentra dando vuelta en el cuerpo, ¿sí? Y lo va a llevar de vuelta, ¿sí? Al sistema sanguíneo. Lo va a devolver al sistema sanguíneo. Bien, ya vamos a ver cómo se hace. La segunda función de nuestro sistema linfático es transportar
transporte de los lípidos provenientes de la dieta, desde el tubo digestivo hacia la sangre, ¿sí? Esta es una función un poquito más específica, ¿sí? En donde nuestro sistema linfático se encarga puntualmente del transporte de este tipo de nutrientes, ¿sí? De este tipo de nutrientes en particular. También, ¿sí? Transporta proteínas, ¿sí? Pero puntualmente y en mayor exceso lo hace con los lípidos, ¿sí? Y la última función, que es como la que hemos estado hablando, por eso les digo que sistema linfático e inmunidad van de la mano, ¿sí? Están relacionados. La tercera función es la protección contra microorganismos invasores a través de respuestas inmunitarias, ¿sí? Entonces, la estructura de los vasos linfáticos, ¿sí? Es, a ver, lo vamos a ir desglosando de a poco, ¿sí? Comenzamos con la primera parte. Voy a ir yendo y volviendo a la imagen, así lo podemos ir visualizando, ¿sí? El sistema linfático está compuesto por vasos linfáticos, ¿sí? Estos vasos linfáticos, ¿sí? Tienen, ¿sí? Distintos capilares, ¿sí? Linfáticos, ¿bien? ¿Cuál es la función que cumplen estos? ¿Sí? Estos capilares linfáticos pueden absorber moléculas grandes, como ya les dije recién, proteínas y lípidos, como una de las funciones, ¿bien? Y a su vez, y anatómicamente, ¿sí? Estos capilares linfáticos presentan una estructura unidireccional, ¿sí? Que va a permitir el ingreso de líquido intersticial. Bien, ya les voy a explicar cómo se produce y por qué es unidireccional, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, volvemos un poquito a la imagen, ¿sí? Les muestro acá, ¿sí? Un poquito para que veamos, ¿sí? Observen esto. Tenemos vaso Profe, no se linfático. ven las imágenes. ¿Cómo? No se ven las imágenes, profe. Ahí, ahí se ve. Yo lo veo a usted nomás. Sí, profe, sí se profe, ve. sí se Yo sí ve. lo veo. Sí se Bien, ve la imagen. ¿se Sí ve se la ve la imagen? imagen. Profe, yo sí Sí, veo la imagen. Sí se ve, tienen que profe. agrandar la pantalla Sí nada se más. ve, profe. Bien, lo que hago por ahí es aumentar un poquito el tamaño de la pantalla para que se vea, pero lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Bien, entonces, acá abajo, ¿sí? Vemos un vaso linfático, ¿sí? Vamos a iniciar por este. Un vaso linfático, ¿bien? Se va a unir a muchos vasos linfáticos que van a tener una dirección, ¿sí? Como bien les dije, ¿sí? Recién, ¿bien? Acá. Van a tener una dirección unidireccional, ¿sí? El vaso linfático se va a unir a otros vasos linfáticos, ¿sí? Provenientes inicialmente, ¿no? Desde, o sea, el punto más bajo de los miembros inferiores, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Estos vasos linfáticos se van a unir y la dirección que va a tener el líquido que va a fluir por estos vasos linfáticos, que ese líquido se llama linfa, ¿bien? Ya vamos a ver de qué está compuesto la linfa. Esos vasos linfáticos van a tener una dirección. La dirección es desde la zona más baja, la zona más inferior, hacia arriba, ¿sí? Va a ir en ascenso, ¿bien? Tiene una sola dirección por un motivo, ¿sí? Con la intención de llegar, ¿sí? La intención de llegar a un punto. ¿Cuál va a ser este punto de, digamos, donde termina todo esta red, ¿no? De vasos linfáticos, va a terminar justamente en la vena cava inferior, ¿sí? En la vena cava inferior, ahí es donde vamos a encontrar la finalización, ¿sí? De nuestra red de vasos linfáticos, ¿sí? En vena cava inferior y en la vena subclavia izquierda, ¿sí? Ya les voy a mostrar bien una imagen bien grande para que vean bien anatómicamente, ¿sí? Entonces,
El líquido, ¿sí? La linfa, va a transcurrir por los vasos linfáticos, ¿sí? Va a pasar por distintos ganglios linfáticos, que enseguida les explico qué son los ganglios linfáticos, cuál es la función que cumplen, ¿sí? De forma ascendente, ¿sí? Va a ascender, 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 para desembocar en la vena cava inferior, ¿sí? Y en la vena subclavia izquierda, ¿sí? Ahí es donde termina. ¿Qué pasa? Ese líquido vuelve a ingresar, ¿sí? Vuelve a ingresar al sistema sanguíneo, ¿sí? Ingresa a la vena cava y la vena cava inferior, ¿sí? Es donde desemboca en la aurícula derecha del corazón, ¿sí? Y vuelve otra vez todo un sistema de riego. ¿Bien? Cada vaso linfático, ¿sí? Cada vaso linfático, creo que la imagen está acá, sí. Tiene en su extremo, ¿sí? Un extremo cerrado, ¿sí? Tiene un extremo cerrado. Y me voy a ir a este punto, ¿sí? Y acá vamos a empezar a entender un poquito más cómo funciona la circulación de este sistema linfático. ¿Bien? Nosotros tenemos, como bien lo dice acá la imagen, una arteriola, ¿sí? Tenemos la arteria aorta, por darles un ejemplo como para ir un poquito más arriba, ¿no? Más hacia atrás, la arteria aorta, que sale del ventrículo izquierdo, se forma la aorta, el callado aórtico, la aorta abdominal, ¿sí? Y tenemos todas las ramificaciones de las arterias, ¿sí? Que llevan nutrientes, hormonas, gases como oxígeno, dióxido de carbono en bajas dosis, pero más que todo lleva sangre oxigenada, ¿sí? Como ya lo hemos visto. Bien, entonces, las arterias llevan todos estos componentes a todos los rincones del cuerpo, ¿sí? Las arterias, a su vez, se van a unir, ¿sí? En algún punto, ¿sí? O sea, en todos los puntos, se unen, se van haciendo arterias más chiquitas, más diminutas, para poder unirse, ¿sí? A las vénulas, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Las vénulas van a llevar la sangre desoxigenada, ¿sí? O sangre carbooxigenada, ¿bien? ¿Hacia dónde lo lleva? De vuelta, ¿sí? A la vena cava inferior, pasando por todo un sistema de ascensión, ¿sí? Hacia la vena cava inferior y ahí de vuelta otra vez para que se oxigene la sangre, ¿sí? Que pasa por los pulmones y hacemos todo el mismo recorrido. Eso es lo normal que sucede en un sistema de circulación, ¿sí? Por supuesto que entre medio, ¿sí? Porque esto es un gráfico, entre medio tenemos un órgano, un tejido, un músculo, un hueso, ¿sí? Un lugar donde se produce un mecanismo de acción, ¿sí? Donde se produce la acción del órgano, ¿sí? Entra por una arteria y sale por una vena, ¿bien? Pero en el medio, ¿sí? En el medio de lo que sería un sistema arterial y un sistema venoso, vamos a encontrar a este sistema linfático, ¿sí? Y acá empieza a cerrar un poquito la idea. Primero y principal, quiero que vean las características de este sistema linfático. Observen, esto es un vaso linfático. Lo que ustedes están viendo en verde es un vaso linfático. ¿Bien? Tiene en su extremo un extremo cerrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tenga un extremo cerrado? Como ustedes pueden apreciar, ¿sí? El sistema linfático no tiene conexión con nadie. No tiene conexiones, ¿sí? Como sucede en este aspecto, ¿sí? Acá, arterial y venoso, ¿sí? Sino que es un sistema totalmente independiente, ¿sí? No tiene conexiones con nadie, ¿sí? Tiene puntos de finalización estos vasos linfáticos, ¿bien? Tienen puntos, son capilares linfáticos que después forman vasos linfáticos, ¿sí? Estos capilares linfáticos que vemos acá en imagen tienen este extremo cerrado y ven que no tienen conexión con nadie. Ahora, ¿qué sucede en este punto? Observen esto. Las propiedades de la sangre, ¿sí? Principalmente, perdón, no de la sangre, las propiedades de las arterias
como también de las venas, es que este tipo de vaso sanguíneo tiene una función de permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que todos los componentes que trae la sangre, ¿sí?, en el camino se van permeabilizando, ¿sí? Se van perdiendo. O incluso si hay un exceso de líquido, si hay un exceso de sangre con muchos componentes, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene hipertensión, ¿sí? Tiene la presión alta, está bombeando, ¿sí?, mucha cantidad de sangre para llegar a ciertos puntos del cuerpo, producto de alguna enfermedad independiente, no vamos a hablar de enfermedades ahora. Entonces, esa sangre va con mucha fuerza por los vasos sanguíneos, está llegando, ¿sí?, a los puntos, riñones, hígado, páncreas, donde fuere, los intestinos, vejiga, a donde fuera, todos los órganos del cuerpo, pero esas arterias son permeables, ¿sí? Entonces, ese líquido que llevan las arterias, ¿sí?, se va escapando, se va permeabilizando, ¿sí? Y ese líquido justamente es el que queda dando vueltas en el famoso espacio libre o tercer espacio o espacio virtual, ¿sí? Queda dando vueltas dentro del cuerpo, sin dirección, ¿sí? No tiene, sino que es líquido que está ahí, ¿sí? Plasmado ahí, ¿bien? En nuestro cuerpo. Ese líquido recibe el nombre de, justamente, líquido intersticial, ¿sí? Es el líquido que se encuentra libre, dando vueltas. Y acá entra, ¿sí?, en juego nuestro sistema linfático, ¿sí? Lo que hace nuestro sistema linfático, ¿sí?, es abrir canales, ¿sí? Abrir canales de absorción. Bien, pero son canales de absorción, no son canales de salida. ¿Qué quiere decir? Que estos canales que se va a abrir en este capilar linfático, ¿sí?, en todo este capilar linfático, ¿sí?, van a ser canales solamente de entrada. Lo que hace es justamente absorber todo este líquido intersticial que está dando vueltas en nuestro cuerpo. Lo absorbe. Bien, una vez que lo absorbe, ¿qué hace? Lo traslada, como muestra la flecha. ¿Hacia dónde lo va a trasladar? ¿Sí? De vuelta, lo va a trasladar de vuelta a nuestro sistema sanguíneo, ¿sí? ¿Y dónde terminaba nuestro sistema linfático? En la vena cava inferior y en la vena cava, en la vena La subclavia subclavia izquierda, izquierda. ¿sí? Entonces, ahí es donde va a parar todo este líquido que se perdió, ya sea por la arteria o por la vena, ¿sí? Recuerden que los vasos sanguíneos tienen cierta permeabilidad, entonces pierden líquido. Ese líquido es absorbido y es llevado de vuelta, ¿sí? Por supuesto que en el camino, ¿sí?, en el camino, estos capilares linfáticos que se van a ir agrandando de tamaño, van a formar vasos linfáticos, ¿sí? Van a formar vasos linfáticos, van a llevar, ¿sí?, ese líquido intersticial, ¿sí?, que cuando cruza, o sea, cuando se absorbe, ya se transforma en linfa, ¿bien? Lo que llamábamos linfa, y eso va a llegar acá arriba como transporte, pero obviamente va a ser distintas paradas. ¿Bien? Ya le voy a explicar qué tipo de paradas, dónde las hace y por qué las hace. ¿Bien? Quedémonos con eso. Básicamente esa es la circulación general. ¿Bien? Cuando el capilar, ¿sí? Y acá vamos adentrándonos a poquito. Cuando el capilar, ¿sí? Vamos acá. Cuando el capilar linfático absorbió ese líquido intersticial, ¿sí?, lo traslada, se une con otros vasos linfáticos y hacen una primera parada, ¿sí? ¿Dónde la van a hacer? Acá, en los ganglios linfáticos, ¿sí? Los ganglios linfáticos existen, ¿sí?,
regiones de nuestro cuerpo en donde abundan, ¿sí? Abundan en grandes cantidades. ¿Cuáles son esas regiones donde abundan estos ganglios linfáticos? Son la región inguinal, ¿sí? La región axilar, ¿bien? La región mamaria, ¿sí? La región submandibular, ¿sí? Y por ahí, obviamente, estos ganglios que se encuentran acá son ganglios que nosotros, ¿sí? Podemos palpar, que es lo que a veces palpa el médico cuando tiene que identificar si hay algún tipo de enfermedad de las vías respiratorias superiores, algún tipo de angina, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hace? Palpa los ganglios submandibulares, ¿sí? Los ganglios cervicales, ¿bien? Los va a palpar. Ya les voy a explicar por qué los palpa, ¿sí? ¿Cuál es la intención de eso? Porque justamente, chicos, en los ganglios sucede algo. Bien, va a suceder algo. Vamos un poquito para adelante. Acá. Los ganglios, ¿sí? El líquido que se absorbió, ¿no? De los capilares, del tercer espacio, ese líquido intersticial, entra al sistema linfático y hace su primera parada en los ganglios linfáticos. Los ganglios tienen, ¿sí? Están constituidos, ¿sí? Por células B y células T, ¿sí? Entonces, los ganglios están llenos de estas células, que justamente están relacionados con nuestra inmunidad, con nuestro sistema de defensa, ¿sí? Entonces, dentro de los ganglios yo voy a encontrar células B y células T. ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué están estas células acá, en los ganglios? Justamente, primero y principal, vendría siendo como un filtro, ¿sí? Por darles algún ejemplo. Un filtro. ¿Qué es lo que hace este filtro? Este líquido intersticial que llega al sistema linfático, llega al ganglio, ¿sí? Una vez que llega al ganglio, es atacado por células B y células T. Porque, ¿sí? Este líquido que fue absorbido tiene un montón de componentes, entre ellos puede tener sustancias extrañas que son nocivas para el cuerpo, ¿sí? Recuerden que los vasos linfáticos, ¿sí? O sea, los capilares linfáticos solamente absorben todo el líquido, ¿sí? No importa si es un líquido que va a beneficiar al cuerpo o un líquido que va a perjudicar al cuerpo. Entonces, para ello existen estos ganglios linfáticos en donde ese líquido, ¿sí? Llega y es atacado por células B y células T, ¿sí? Para evitar de que alguna sustancia extraña, ¿sí? Vuelva de vuelta, ¿sí? A el riego sanguíneo, a nuestro sistema circulatorio general, ¿sí? La idea es evitar. Entonces, como hay muchos, ¿sí? Ganglios, ¿sí? Son los que se van a encargar de evitar que vuelva, ¿sí? Al sistema sanguíneo, ¿sí? Que vuelva alguna sustancia extraña, ¿sí? Hasta Profe, ahí, una sí, consulta. Vendría dígame. siendo como que va absorbiendo todo el líquido y en los vasos hace como que filtra. Exacto, Vendría en los siendo el filtro ganglios, ahí en los ganglios, perdón. sí, se filtra, hace Ajá, filtro, ¿sí? buenísimo. Entonces, todas esas sustancias extrañas que tiene ese líquido intersticial, ¿no? Se frena, es filtrado, ¿bien? Y sigue su recorrido. Sigue su recorrido para llegar arriba, a las venas cava, ¿sí? Y a la vena subclavia. ¿Bien? Eso es como principal función de los ganglios linfáticos. ¿Bien? Ya vamos a hablar qué pasa con esas células, por qué van a parar ahí. ¿Bien? Hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Después, a modo de información, les digo que sí en la piel, también en el tejido subcutáneo vamos a encontrar vasos linfáticos, ¿sí? Pero no vayamos a prestarle mucha atención a eso. Vamos directamente a lo que es la circulación general. Vasos linfáticos, hacemos la primera parada en los
ganglios linfáticos y sucede esto que yo les comento. ¿Bien? Perfecto. ¿Vieron acá? Como yo les decía, bien, tenemos un conducto linfático derecho, ¿sí? Acá, que desemboca en la vena cava inferior, bien digo, y tenemos un conducto, ¿sí? Linfático izquierdo, ¿sí? O conducto torácico, que va a desembocar en la vena subclavia izquierda. Bien, todas las ramificaciones del sistema linfático van a ir a parar a estos puntos, ¿sí? Y de acá vuelven al sistema sanguíneo, o sea, aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar, vuelve y hace todo el mismo recorrido, ¿sí? Todo el mismo recorrido. ¿Bien? Entonces, como les decía recién, esta circulación, ¿sí? de este líquido o linfa, ¿bien? Lleva de todo, ¿sí? Lleva nutrientes, gases, hormonas, ¿sí? Como bien dice la diapositiva, estos se filtran con facilidad por los capilares sanguíneos, eso, se me pasó, formando líquido intersticial. Es lo mismo que yo les expliqué recién, ¿sí? Este aumento de líquido intersticial es absorbido, ¿sí? Por los vasos linfáticos, ¿sí? Quienes transporta a través de la linfa nuevamente al plasma sanguíneo. Todo lo que yo les expliqué, cómo es el recorrido, está acá escrito, ¿sí? Entonces, de acá pasamos a la otra parte, ¿sí? Del sistema linfático. Hablamos de capilares linfáticos, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, ¿sí? Y acá hay distintos órganos, ¿sí? Que van a tener una función, ¿sí? Una función extra para todo este sistema de irrigación, ¿sí? Tenemos dos grupos. Por un lado, órganos linfáticos primarios, órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Los órganos linfáticos primarios, ¿sí? Dice, son capaces de producir una respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que todo el tiempo, porque esto es permanentemente, producir distintos tipos de defensa para cualquier tipo de agente nocivo, ¿sí? Que nosotros tenemos normalmente, ya sea en la actividad normal del día a día, como cuando nos ataca algún virus, alguna bacteria y nos produce la enfermedad. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Hay órganos linfáticos, ¿sí? Que son la médula ósea y el timo, ¿sí? Son dos órganos que están involucrados, ¿sí? En nuestro sistema de defensa, ¿sí? Cada uno cumple una función, ¿bien? Que está justamente relacionado con una respuesta inmunitaria, una respuesta a el ataque de un agente nocivo, de un microorganismo, ¿bien? Y por otro lado, ¿sí? Hay órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Que en estos dos ganglios linfáticos, ya hablamos de ellos, enseguida vamos a volver a hablar un poquito más en profundidad, y el vaso, son dos órganos secundarios que en estos órganos es donde se produce la mayor respuesta inmunitaria. Entonces, en la médula ósea y en el timo va a ser como el inicio de una respuesta, ¿sí? El inicio de nuestro sistema inmunitario, ¿sí? Y en los ganglios y en el vaso, ¿sí? Es donde se va a producir, donde se va a activar la respuesta inmunitaria, donde va a haber, ¿sí? Una activación a una respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces, voy a hablar del timo, ¿sí? Porque la médula ósea, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es la función en este punto? Nuestra médula ósea normal,
¿sí? Digo normal porque frente a distintas enfermedades no sucede lo que les voy a decir. La médula ósea, que es el primer órgano primario, es el productor o quien da inicio a la producción de células B y de células T. ¿Sí? Células B y células T se van a iniciar, se van a empezar a producir en la médula ósea. ¿Y qué va a hacer la médula ósea? Los produce y los traslada, ¿sí? Los traslada a través de la circulación sanguínea. ¿A dónde los va a trasladar? ¿Sí? Los va a trasladar a este órgano, ¿sí? Al timo, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el timo? ¿Sí? Estas células B, estas células T, este inicio de esta respuesta inmunitaria, ¿sí? Se van a instalar en la corteza del timo, ¿sí? Acá tienen el timo, ¿sí? Anatómicamente, ¿sí? Para que lo vean, ¿sí? Pero me interesa mucho la función, para no perder el hilo, ¿bien? El timo lo que va a hacer con esas células, las va a madurar, ¿sí? Las va a hacer madurar a estas células que van a generar en un futuro una respuesta inmunitaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que recibe distintos tipos de células inmaduras. Van a estar en el timo, se van a desarrollar, van a crecer, ¿no? Y se van a desarrollar. Bien. ¿Qué pasa? Dentro del timo también hay células dendríticas que contribuyen a este proceso de maduración. Bien. Cuando hablo de células dendríticas, no relacionen con dendritas del sistema nervioso central y todo lo que hemos visto. No tiene ningún tipo de relación, por ahí el nombre es igual, pero, o parecido, pero no guarda relación con sistema nervioso central en este punto. Bien, entonces, en el timo es donde estas células se van a madurar, ¿sí? ¿Para qué? Para que estas células, ¿sí? Cuando ya estén listas, ¿sí? Salgan del timo, ¿sí? Salgan de este órgano, ¿a través de dónde? A través de la sangre van a llegar hacia los ganglios linfáticos, hacia el vaso y hacia los tejidos linfáticos, ¿sí? Entonces, médula ósea, ¿sí? Se inicia el proceso, ¿sí? De producción de células. En el timo, estas células van a madurar, se van a desarrollar. ¿Para qué? Para que una vez que estén listas, puedan trasladarse, ¿sí? A los puntos, ¿sí? ¿Dónde son esos puntos donde estas células se van a alojar? Son los ganglios linfáticos, el vaso y los tejidos linfáticos. ¿Bien? Ahí tenemos el timo y sus partes. Como bien les dije recién, los ganglios linfáticos, aproximadamente hay unos 600 ganglios linfáticos distribuidos en distintas regiones, ¿sí? Región axilar, región mamaria, región inguinal, me faltó colocar ahí la región submandibular, todas las regiones donde se encuentra una gran cantidad de ganglios linfáticos. ¿Bien? Entonces, esas células B y esas células T que estaban ya maduras en el timo, dicen, vamos a trasladarnos, ¿sí? ¿Y a dónde se van a trasladar? Uno de los puntos es justamente el ganglio linfático, ¿sí? Estos ganglios. ¿Bien? ¿Para qué? Como ya les comenté al principio, estas células se van a instalar acá, para que cuando llegue, ¿sí? La linfa por estos vasos linfáticos sea quienes ataquen a este líquido que viene ingresando por aquí, ¿sí? El líquido ingresa, recuerdan que les dije que esto es como una especie de filtro, ¿no? En donde voy a encontrar células B, células T ya maduras, ¿sí? Ya maduras para generar una respuesta. ¿Bien? Entonces, se genera una respuesta y continúa el viaje, ¿sí? De esa linfa, ¿no? Ese líquido que se absorbió,
Hace filtro y sigue su camino, ¿sí? Hacia, ya sabemos dónde, ¿sí? Entonces, y para que tengan en cuenta, ¿sí? Dos cosas. Antes de decirles, observen esto, chicos. Los vasos linfáticos tienen, recuerdan que yo les dije al principio, que es unidireccional. O sea, tiene una sola dirección, ¿sí? Que es ascendente, una dirección ascendente, ¿sí? Lo que me va a permitir justamente, ustedes ven que tienen válvulas, ¿sí? El líquido va a cruzar la válvula y no va a tender a pegar la vuelta o a coleccionarse o a llenarse en esta región, ¿sí? Es solamente de paso, es como una puerta de entrada, no de vaivén, no de salida, ¿bien? Entonces como que se va empujando el líquido de manera ascendente, ¿sí? Por ahí puede llegar que podamos relacionar un vaso linfático con una vena, ¿sí? Cuando hablamos de retorno venoso. Las venas en los miembros inferiores tienen distintas válvulas que justamente cumplen la misma función de traslado, ¿sí? De la sangre de forma ascendente. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que como les dije al principio, el vaso linfático no es permeable, al contrario, es impermeable. Tiene puertas de entrada, no de salida. Por ende, el líquido que entra a un vaso linfático se queda en el vaso linfático, no sale hacia afuera, porque su función es justamente absorber todo ese líquido intersticial que está dando vueltas en nuestro cuerpo, ¿sí? Para llevarlo de vuelta al sistema sanguíneo. En cambio, las venas, ¿sí? Son más permeables, ¿sí? Por ende, las venas tienen más posibilidades de perder líquido, ¿sí? De ensancharse, ¿sí? Y producir las famosas varices, por ejemplo, por darles alguna de las patologías conocidas. ¿Bien? Y ahora, antes de continuar, ¿sí? Si yo tuviera, ¿sí? Un exceso de líquido intersticial, ¿sí? De líquido dando vuelta en el tercer espacio, hay mucho líquido. Nuestro sistema linfático absorbe un montón de líquido, pero es superado por esta cantidad de líquido, ¿sí? ¿Qué signo o síntoma yo puedo ver en una persona con un exceso de líquidos? ¿Alguien me puede contestar? Un edema. Inflamación de los ganglios. Exactamente, edema, ¿sí? Un edema. El exceso de líquido intersticial produce edema. Y cuando se produce el edema, quiere decir de que el líquido, ¿sí? Ha superado la capacidad de nuestro sistema linfático de absorción de líquido. Bien, lo cual quiere decir de que no es un problema de nuestro sistema linfático, de nuestro sistema de transporte, sino tiene que ver con un problema, ¿sí? Anterior. El origen del edema, por ejemplo, puede ser una falla renal, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una falla renal, habitualmente, ¿sí? A cualquier tipo de falla renal, no puntualmente una falla renal, ¿sí? Sino algún tipo de enfermedad que esté relacionado, ¿sí? Con nuestro sistema urinario, ¿sí? En donde hay líquido que no se absorbe, líquido que queda dando vuelta en el cuerpo y nuestro sistema linfático, ¿sí? Solamente absorbe, traslada, pero es superado por la cantidad de líquido. Entonces se produce el edema, ¿sí? Otro ejemplo, edema pulmonar, ¿sí? Sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Nuestro sistema linfático es superado por la cantidad de líquido en los pulmones, ¿sí? Y por ende no puede ser reabsorbido. Y si no es reabsorbido, ese líquido queda ahí, bueno, produciendo todos los signos y síntomas pulmonares de un edema pulmonar. ¿Bien? Entonces, volvamos al tema, ¿sí? Y decimos que en los ganglios linfáticos encontramos células de defensa, células B y células T, ¿sí?
que nos van a proveer a nosotros de un sistema de defensa, un filtro a ese líquido que fue absorbido. ¿Bien? Entonces, el líquido que entra al sistema linfático fluye en una sola dirección, como ya les dije, y el recorrido, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Sí? Como lo vemos acá, que yo se los he marcado con amarillo, ¿sí? Es el recorrido que va a ser esa linfa, ¿sí? Ese recorrido va a ser. Y esto que ustedes ven acá, por eso se los he puesto en grande, está acá abajo, ¿bien? Pero se los he puesto en grande porque esto es una pregunta de examen, ¿sí? Para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Cuál es el recorrido, ¿sí? De la linfa, ¿sí? ¿Cuál es el recorrido que hace desde que entra al ganglio linfático hasta su salida? Bien, para que lo tengan en cuenta, este es el recorrido como lo hace. Vaso linfático aferente, seno subcapsular, seno trabecular, seno medular y vaso linfático eferente, ¿sí? De salida. Bien. Entonces, para cerrar un poquito el tema de la función del ganglio linfático, ¿sí? ¿Cuál es la función de este ganglio linfático? Actuar como filtro de sustancias extrañas, ¿sí? Que están en este líquido dando vuelta, que quedan atrapadas por las fibras reticulares del ganglio, ¿sí? Estas sustancias son atrapadas, ¿sí? En este ganglio, ¿sí? Y son destruidos. ¿Por quiénes? Por células B, células T, a través de una respuesta inmunitaria, y acá aparecen, ¿sí? Los bien conocidos macrófagos, ¿sí? Macrófagos tiene que ver con otro sistema de defensa, ¿sí? Que tiene la propiedad de producir fagocitosis. Fagocitosis, y vulgarmente se le dice, es un tipo de célula que tiende a absorber, a comer, ¿sí? Y a destruir, ¿sí? Estas sustancias extrañas que pueden estar dando vueltas por ahí, por el sistema linfático. Bien, entonces, nuestro ganglio linfático tienen funciones principalmente, ¿sí? De filtro de sustancias extrañas, ¿sí? Bien. Recuerden, ¿sí? Para ir un poquito más atrás, ¿sí? Y no enredarlos, recuerden que la médula ósea era quien producía las células B y las células T. Esas células eran trasladadas al timo. En el timo era su escuela, donde se desarrollaban, donde maduraban. Una vez que maduraban, pasaban. ¿A dónde pasaban? A los ganglios linfáticos. Ya en los ganglios linfáticos, estas células están maduras, están aptas para poder batallar, ¿sí? Con cualquier agente nocivo interno, ¿sí? Hasta ahí, joya. Y después, hay otros órganos que acompañan también a este tipo de función. Cuando estas células, ¿sí? También están en el timo, en ese órgano, ¿sí? Salen ¿hacia dónde? Hacia los ganglios linfáticos y también salen hacia el vaso, ¿sí? El vaso. Vamos a hablar de vaso. Vaso es una estructura ovoide anatómicamente de 12 centímetros. Dentro del sistema linfático es el más grande, ¿sí? Es el órgano más grande que el timo, de hecho, ¿sí? Es más grande. Está ubicado, ¿sí? Anatómicamente en el hipocondrio izquierdo, entre el estómago y el diafragma, ¿sí? Y el vaso tiene un hilio, ¿sí? Un hilio, ¿sí? Se le denomina a una entrada, es una puerta de entrada por donde va a ingresar una arteria, una vena y un vaso linfático. ¿Bien? Entonces, acá vemos una pequeña particularidad que va a tener este órgano linfático, ¿sí? Porque el vaso es un órgano linfático, es un órgano que no pertenece ni al sistema digestivo, ni al sistema respiratorio, ni al sistema renal, ¿sí? Ni a ningún tipo de sistema. Solamente corresponde al sistema linfático. ¿Bien? Entonces el vaso, ¿sí? Tiene una puerta de entrada, un hilio, ¿no? En donde va a ingresar una arteria. ¿Qué pasa con esta arteria? Esta arteria
la arteria esplénica, ¿sí? Ingresa. Particularmente lo que sucede aquí, recuerdan que yo les dije que la arteria, ¿sí? Todo nuestro sistema arterial llevaba un montón de componentes, ¿sí? Un montón de componentes. Oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, ¿sí? Hormonas, ¿bien? ¿Qué sucede? En la arteria esplénica, lo que sucede es que ingresa al vaso, ¿sí? Ingresa al órgano y va a ser alojado o absorbido, ¿no? Se va a instalar en esto que ustedes ven acá, que parece como una nubecita, ¿sí? Una nube blanca. Esto se le denomina pulpa blanca, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá, chicos? ¿Sí? La pulpa blanca, ¿sí? Va a absorber, ¿sí? Va a absorber, y acá lo tengo, ¿sí? Observen esto. Acá, este es el mismo dibujo, ¿sí? De acá, es el mismo, pero de otra forma. Van a ver la arteria esplénica, ¿sí? Que ingresa, o sea, ya ingresó al vaso, ¿sí? Y vamos a ver la pulpa blanca. ¿Qué hace la pulpa blanca? ¿Sí? Está constituido por linfocitos y por macrófagos dispuestos en la rama de la arteria esplénica. ¿Qué quiere decir? Que en este sector, ¿sí? Es donde va a estar instalado, ¿sí? Todo el sistema de defensas, ¿sí? Todo el sistema de defensa, por eso es que está relacionado con nuestro sistema linfático, porque aquí hay una concentración en la pulpa blanca del vaso, hay una concentración de linfocitos y de macrófagos, ¿sí? Recuerden que las arterias van a llevar sangre, ¿sí? Que es proveniente, o sea, que proviene de la aorta abdominal, ¿sí? Que salió, ¿sí? Del ventrículo izquierdo. Bien, una vez que sale esa sangre, se va a ir achicando, ¿no? Disminuyendo el diámetro de tamaño de la arteria hasta que se convierte en la arteria esplénica para poder ingresar al vaso, ¿bien? Y aquí se va a encontrar con la pulpa blanca. La pulpa blanca está llena, ¿sí? De linfocitos y macrófagos. Justamente, la función que tiene esta pulpa blanca es absorber, ¿sí? Y identificar alguna sustancia extraña, ¿sí? Identifica alguna sustancia extraña, bien, para limpiarla de alguna forma que esté más limpia esta sangre que luego va a seguir recorriendo su camino, ¿sí? Hacia la periferia, digamos, hacia todo el cuerpo. Bien, eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos la pulpa roja, ¿sí? Esto es muy particular, ¿sí? Del vaso, ¿sí? La pulpa roja, ¿sí? Está constituido por sinusoides venosos cargados de sangre y cordones de tejido esplénico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Observen esto. Acá tenemos cordones esplénicos, sinusoides venosos. Parece como una red venosa media extraña, ¿no? Porque si ustedes logran ver, no hay conexiones, ¿no? De la vena esplénica, sino que son partes de distintas, que se les denomina pulpa roja, ¿sí? En la pulpa roja, distintas porciones, ¿sí? De un vaso sanguíneo, o sea, de una vena, ¿sí? Que van a estar cargadas de sangre, ¿sí? Llenas en grandes cantidades de sangre. Y acá viene digamos, no la función, sino qué sucede, por ejemplo, porque tengo que poner el ejemplo, cuando nosotros tenemos, supongamos, un paciente que tuvo un accidente vial y tuvieron que sacarle, ¿sí? El vaso. Le tuvieron que extirpar el vaso. Hay personas que pueden vivir sin el vaso tranquilamente, ¿sí? No es algo que sea inusual hacer la extirpación. Primero porque el vaso, ¿sí? Este órgano no tiene recuperación propia, ¿sí? Tampoco se puede operar directamente cuando se rompe, ¿sí? Hay que extirparlo, hay que sacarlo, ¿sí? Básicamente tendría como una condición de un ganglio, ¿no? En donde si un ganglio se inflama, por ejemplo, los ganglios que se encuentran en nuestra cavidad oral, algunos han sido operados de las amígdalas, por ejemplo, en donde sacan ese ganglio inflamado. ¿Ah? Y podemos vivir tranquilamente, ¿sí? No representa un riesgo,
¿sí? Para nuestra vida. Por supuesto que nuestro sistema de defensa se va a ver como afectado, ¿sí? Pero tenemos siempre otros tipos de sistemas, o sea, tenemos dentro de todo, hay otros ganglios que nos van a defender, ¿sí? En este caso sucede exactamente lo mismo. Cuando el vaso, ¿sí? Es alcanzado, por ejemplo, por un traumatismo o el herido de arma blanca, herido de arma de fuego, ¿sí? Entra un cuerpo extraño, ¿sí? ¿Qué sucede? La sangre, ¿sí? El vaso explota, ¿bien? Pero al tener esta pulpa roja llena de venas, ¿no? Y de porciones de venas esplénicas, ¿sí? Que están cargadas de sangre, no representa, ¿sí? Un riesgo severo en el paciente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo llevarlo al hospital y hacerle la extirpación del vaso y listo, ¿sí? Voy a reponer la sangre, ¿sí? Mediante vía, o sea, puedo reponer la sangre mediante vía endovenosa tranquilamente, ¿sí? Pero las propiedades de la vena, ¿sí? Me dice que no tienen tanta presión como una arteria, ¿sí? Y se va a desangrar, ¿no? El paciente, pero en un tiempo más largo, ¿sí? Más extendido, que si fuera el corte de una arteria, ¿sí? Cuando se corta una arteria, sí representa, ¿sí? Digamos, un riesgo más severo, en donde yo tengo en ese momento una emergencia y tengo que tratarla como tal, ¿sí? Esa es la diferencia que hay, ¿sí? Y particularmente en el vaso, que se encuentra rodeado principalmente, en su mayoría, por un sistema, ¿sí? Venoso. La arteria esplénica es la que ingresa nada más y se encuentra relacionado con nuestro sistema de defensa, ¿sí? Perfecto. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, profe. Bueno, Bien. profe. Sí, profe. Hasta que llegamos la semana que viene, ¿sí? Vamos a empezar a hablar, ¿sí? De lo que es la inmunidad, ¿sí? Me parece como más práctico poder verlo ahí en el instituto, ¿sí? En donde vamos a ver la inmunidad de una forma un poquito más práctica, ¿sí? También. Esto que yo les mostré ahora era como más teórico, ¿sí? En donde tenemos todo un sistema distinto, ¿no? Este sistema linfático es totalmente distinto, con algunos tejidos y algún tipo de circulación, ¿no? Hablamos de eso y ya la semana que viene vamos a hablar de la segunda parte de este sistema linfático, que es justamente la inmunidad, nuestro sistema de defensa. ¿Cómo está compuesto? ¿Sí? ¿De qué se trata este sistema y cómo nosotros nos enfrentamos, ¿sí? A los distintos microorganismos internos y externos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Hasta ahí nomás llegamos, chicos. Bueno, profe. ¿Alguna duda, algo? Si no, Bueno, profe. la clase está terminada.